Esto es una iniciativa, son protocolos de revisión, entonces no es nada oficial, no es nada formal, lo que dice ahí no está pasando, lo que dice ahí no sabemos si va a pasar. ¿Por qué no los leo? ¿Por qué no reviso a veces estas iniciativas y demás? Porque muchas veces no se aprueban. Viene una fiscalización todavía más grande por la parte de aduanas. ¿Por qué? Aduanas es una parte bien importante para todo el país para temas de recaudación. Entonces, evidentemente, dentro de la reforma se toman muchos puntos de control que van a llevar a la recaudación. Esto es el huachicol fiscal. El sí tener un documento en el que muchas partes están coludidos porque todos se hacen de la vista gorda y con el documento sí lo paso y pasa. Y parte de los puntos que tiene esta iniciativa de reforma a la ley aduanera es justo tener medios de control masivos y medios de control intrusivos también que permitan hacer combate a la evasión fiscal. No se contemplan situaciones que tengan que ver con las facultades. Fíjate, cambios dentro de las facultades de las autoridades aduaneras. Se cambian las facilidades, se modifican los controles hacia los importadores y hacia los agentes aduanales, pero no se están proponiendo cambios, ajustes o sanciones dentro de las facultades de las autoridades aduaneras, que sería el otro punto clave. Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Brian Tracy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa especialmente hecho para ti, empresa, para ti, emprendedor, para ti que quiere comenzar a cumplir sus sueños. El día de hoy estoy muy contenta de estar aquí. Ya sabes que tuvimos este cambio de horario del programa y estamos ahora ya a las 10 de la mañana, entonces voy a estar por aquí todos los martes contigo. Y pues bueno, hoy traigo un tema que se ha estado hablando muchísimo en temas de comercio exterior, que por ahí en redes sociales y en las demás plataformas me han estado preguntando mucho acerca de mi opinión y qué está pasando, que es acerca de la iniciativa de reformas a la ley aduanera. A ver, yo regularmente te voy a ser súper sincera y súper honesta y me di a la tarea de dar una revisión, la verdad, no detallada del todo, pero sí general, que es lo que vamos a hablar hoy, de la iniciativa de la reforma a la ley aduanera. Te voy a ser súper honesta con esto porque esto es una iniciativa. Las iniciativas todavía no entran, o sea, son protocolos de revisión, entonces no es nada oficial, no es nada formal, lo que dice ahí no está pasando, lo que dice ahí no sabemos si va a pasar. Entonces yo regularmente nunca leo las iniciativas ni tampoco las anticipadas. Las anticipadas en las reglas generales de comercio exterior regularmente existe una cosa que se llaman anticipadas, que es cuando publican de manera anticipada posibles cambios. ¿Por qué no los leo? ¿Por qué no reviso a veces estas iniciativas y demás? Porque muchas veces no se aprueban y ciertamente pues son dos cosas, ¿no? Es como antes de que te peguen ya estás llorando por lo que dice, que no sabes si va a pasar. Y la otra es, la verdad es que quita mucho tiempo de análisis, estudio y estar viendo esto y lo otro, y pues la realidad es que ni siquiera hay todavía un proceso marcado de qué va a pasar. Entonces, si no lo hay, ¿cómo empezamos a implementar cosas que pues no están pasando, ¿no? Entonces, eso te lo quería como dejar claro porque en mi opinión o yo particularmente de manera personal regularmente no me meto mucho a hacer análisis de cosas que no son oficiales o que no han estado, que no se han publicado ciertamente y que no están pasando. Ojo. Es muy diferente a que estemos también como que medio en el contexto de saber qué está pasando y de las predicciones que yo aquí de pronto te digo, porque son una tendencia de las situaciones que está pasando. Entonces, vamos a dar este contexto general de esta iniciativa y vamos a hablar hoy de los puntos de la iniciativa a la reforma de la ley aduanera, porque sí es algo que me han estado pidiendo, sí es algo que quieren saber la opinión. Entonces, sí me di a la tarea de dar este pequeño análisis para que lo podamos comentar el día de hoy, para que también, pues bueno, de cierto modo analicemos lo que está pasando, pero que no te alarme, ¿ok? Traemos un contexto ahorita de aduanas bastante complicado desde el año pasado,
complicado en que hemos visto una burocratización, en que hemos visto lentitud en los procesos, en que estamos viendo personal no capacitado, que estamos viendo una fiscalización mucho más fuerte, que han incrementado las auditorías, que han incrementado auditorías a ciertos sectores que han sido muy golpeados, como son el siderúrgico, productos siderúrgicos, textiles, calzado, que también ciertos áreas o ciertos programas de fomento a la exportación, como es el programa IMEX, se ha visto muy atacado, temas con agentes aduanales y con revisiones y cancelaciones de patente. O sea, todo este contexto que te estoy diciendo ya pasó, ¿verdad? Está pasando desde el año pasado. Son cosas, son situaciones que hemos visto y son situaciones con las que todos los importadores pues hemos estado saliendo, ¿no? Y que hemos estado saliendo y que hemos estado en la marcha y que hemos estado ajustando procesos y que hemos estado ajustando presupuestos y que hemos estado ajustando las variables que están a nuestro alcance para poder hacer pues lo necesario para que nuestras operaciones vengan lo mejor posible, para que evitemos multas, para que evitemos sanciones, para que evitemos procesos lentos. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que están pasando, que ya han pasado, que hemos ido saliendo. ¿Por qué pongo este contexto y lo pongo aquí sobre la mesa? ¿Por qué? Porque mucho de lo que se habla en la iniciativa de reforma de la ley aduanera, que ciertamente han sido comentarios que hemos visto a través de comunicados de presidencia, mucho de eso es simple y sencillamente como ya ponerle ahora sí un nombre y un apellido a las situaciones que hemos estado viendo, ¿no? A temas de fiscalización, a temas del huachicol, a temas del huachicol fiscal, a temas de las incautaciones, de las revisiones que se han estado haciendo, ¿no? A los diferentes tipos de productos, de las redadas que ha estado habiendo en las diferentes aduanas. Entonces, pues bueno, todo ese tipo de situaciones son algunos de los aspectos que se han estado mencionando dentro de esta reforma. Entonces, ¿cuáles serían algunos de los puntos importantes a considerar? Pues obviamente un punto súper importante que trae esta reforma es obviamente una fiscalización tremenda. Para todos los que estamos en comercio exterior, hemos visto cómo el contexto general, global, internacional nos ha afectado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo esta guerra comercial, tema de aranceles, la presión de Estados Unidos, el sub y baja del dólar, o sea, todo eso nos impacta en comercio exterior y es algo que ya hemos notado. Entonces, viene una fiscalización todavía más grande por la parte de aduanas. ¿Por qué? Aduanas es una parte bien importante para todo el país para temas de recaudación. Entonces, acuérdate que en México nuestras autoridades son recaudadoras. Nuestras autoridades lo que quieren es fiscalizar, es tener más impuestos, cobrar más impuestos. Eso es lo que tenemos como autoridad. Ese es el criterio de la autoridad. ¿Cómo hago o cómo recaudo más? Porque tan así que en todos los papelitos de que logramos una recaudación, o sea, lo ven como un logro. Si tú te metes a la página de la ANAM, Agencia Nacional de Aduanas, tú vas a ver que hay publicaciones mensuales de creció la recaudación en aduanas, creció la recaudación aquí. Si te metes a la página del SAT, los puntos, las metas, los objetivos son recaudar, recaudar, recaudar. Entonces, evidentemente, dentro de la reforma se toman muchos puntos de control que van a llevar a la recaudación, es decir, a que desde tanto en multas que hemos visto que asustaron a muchísimos, ¿verdad? Porque vienen reformas a multas en los artículos de infracciones y sanciones, multas de COBE muy altas, que vienen multas hacia datos inexactos también que están aumentando más del 300%. O sea, vienen algunos asuntos que tienen que ver justo con la recaudación, que es uno de los puntos que aborda esta reforma o esta iniciativa de reforma a la ley aduanera. Es decir, quieren hacer más recaudación. Entonces, ese es uno de los puntos. Otro de los puntos también es métodos, ¿verdad? O lo que están queriendo implementar son métodos para evitar la evasión fiscal, el contrabando y el huachicol fiscal. Por ahí en un programa de hace 2 semanas hablamos acerca del huachicol fiscal. Yo te explicaba, te lo voy a mencionar otra vez. El huachicol regularmente es un término que nosotros le adjudicamos al tema del robo de hidrocarburos, ¿verdad? Que regularmente es a la ordeña clandestina en los ductos de Pemex. Eso es el término huachicol. Huachicol fiscal se puso de moda, digámoslo así, porque
salió a la luz una red de marinos corruptos y de otros ejecutivos de aduanas y de empresas mexicanas y estadounidenses y pues de gente también del gobierno que quieran taparle el sol con un dedo, porque claro que ahí estaban todos coludidos, con el tema de importaciones ilegales de hidrocarburos, ¿verdad? Que lo hacían siguiendo los protocolos aduanales, pero declarando otro tipo de mercancía. Sí había un pedimento, sí había una operación, se hacía el despacho, pero todos estaban coludidos y, por ejemplo, decir, no, fueron más de 10 buques al momento los que han salido a la luz. Pero, ¿cómo funciona esto del huachicol fiscal? Bueno, a ver, yo traigo un tanque y en lugar de declarar gasolina, pues declaro que es a lo mejor un aceite que no grava impuesto o declaro que es a lo mejor algún lubricante que no necesita ciertos permisos, ciertas cosas. O sea, declaro otro tipo de mercancía cuando en realidad traigo gasolina y entonces pago menos impuestos y en teoría sí tengo de todos modos o sí cumplí con las obligaciones y formalidades del despacho, pero no se cumplieron de manera correcta. Entonces, esto es el huachicol fiscal. El sí tener un documento en el que muchas partes están coludidos porque todos se hacen de la vista gorda y con el documento sí, lo paso y pasa y punto, ¿verdad? Entonces, parte de los puntos que tiene esta iniciativa de reforma a la ley aduanera es justo tener medios de control masivos y medios de control intrusivos también que permitan hacer combate a la evasión fiscal, que permitan hacer combate al contrabando, que permitan hacer combate a todo este tema de las prácticas indebidas dentro de aduanas, ¿sale? Ahora, aquí algo muy importante y ya tema de opinión personal. Pues bueno, el tema del combate a la evasión, sí, claro, una parte, por supuesto que hay personas que actúan de mala manera, pero también las autoridades, o sea, el otro 50% es de la autoridad, ¿no? O sea, ok, a ver, tú le estás poniendo controles y por los malos pagamos también los buenos. Es decir, en importadores o empresas que hacen las cosas bien y que pues este tipo de controles perjudican, dañan, atrasan los procesos y que de todos modos, o sea, seguimos teniendo autoridades corruptas y que el tema de la corrupción dentro de aduanas no se está combatiendo. ¿Por qué? Porque dentro de esta reforma a la ley aduanera no se contemplan situaciones que tengan que ver con las facultades. Fíjate, cambios dentro de las facultades de las autoridades aduaneras. Se cambian las facilidades, se modifican los controles hacia los importadores y hacia los agentes aduanales, pero no se están proponiendo cambios, ajustes o sanciones dentro de las facultades de las autoridades aduaneras, que sería el otro punto clave. A ver, si vamos a meter una fiscalización, pues hay que meterla completa. Son dos partes, ¿verdad? Para que se dé un acto de corrupción, no es solamente la parte del importador que hace las cosas mal, sino la parte pues, más importante y totalmente corrupta, que es la autoridad. Entonces, dentro de la reforma no se contemplan cambios o modificaciones hacia las facultades de las autoridades aduaneras. Y las pocas que hay están para darle más atribuciones de fiscalización, no para un control efectivo de transparencia. Es decir, no nos están dando herramientas para exigirle, para que tengamos un tema de transparencia, para que haya una evaluación a las autoridades aduaneras, sino que se les están dando más facultades y más herramientas para que nos puedan hacer más revisiones, para que nos puedan hacer más auditorías y evidentemente esto, pues claramente cómo nos va a afectar, pues va a seguir haciendo un proceso aduanal muy, pero muy lento. Entonces, bueno, eso es algo de lo que se menciona dentro del objetivo de esta iniciativa a la reforma de la ley aduanera. Ahora, voy a poner un contexto súper importante porque me voy a ir así como, ya sabes que a mí me gusta irme mucho a la historia, ¿verdad? Y me voy a ir a platicarte algo que pasó en 2012. En 2012 se inició el proceso de modernización de las aduanas. Antes de 2012, todo lo que hacíamos lo hacíamos a papel. Una factura se digitalizaba, un documento que se adjuntaba, todo era papel, papel, papel. Entonces teníamos unos bonches grandotes de expedientes donde venía el pedimento y todos sus anexos, sus adjuntos y demás. Bueno, 2012, gobierno de Calderón, lo que se hace es ya entrar en una era digital. Y entonces se crea la ventanilla única de comercio exterior y se empieza a implementar la ventanilla única de comercio exterior para que ya toda la documentación que se maneje y los expedientes electrónicos aduaneros sean digitales,
¿verdad? Y entonces, dentro de su mismo gobierno, se empieza a hablar de una propuesta a un cambio de una cosa que se llama aduana siglo XXI. Lo que se buscaba, y digo buscaba porque, y quiero hacer esta mención, se buscaba porque todavía en el gobierno que siguió con Enrique Peña Nieto, todavía se estaba hablando y se estaba formando las modificaciones internas del personal de la Agencia Nacional de Aduanas, del personal del SAT, y que tuvimos ciertos cambios y modificaciones que iban a buscar justo a esta aduana siglo XXI. ¿Qué era el tema de la aduana siglo XXI? Bueno, lo que se buscaba en este tema de aduana siglo XXI era tener sistemas tecnológicos desarrollados para facilitar los procesos de aduanas. Y entonces, poco a poco, que todos los procesos de gestión aduanal que teníamos en ese momento burocráticos se sistematizaran y que todo fuera mucho más rápido. La verdad es que yo, estando dentro del medio, ¿verdad? Que empecé en una aduana de papel, porque a mí sí me tocó la aduana de papel y luego me tocó el cambio a la digitalización. Obviamente en la curvita de que le agarras el rollo, pues ibas con lentitud y se presentan errores y demás, ¿verdad? Que a lo mejor esa curvita nos duró 8 meses, 1 año, pero una vez que se acomodó fue muy eficiente. Y luego de ahí se empezaron a hacer mejoras en los procesos y se empezaron a hacer mejoras en los procesos de respuesta a los trámites aduanales. Es decir, sí había un interés no solamente de la parte operativa de aduanas y los cambios que se hicieron y ajustes en la parte operativa, que ahorita voy a hablar de ellos, sino también en la parte administrativa y burocrática. Procesos como, por ejemplo, solicitudes de avisos previos de importación de siderúrgicos, que regularmente son 15 días para que te resuelvan, se estaban resolviendo en 3 días. Traíamos una aduana muy rápida. En temas de una solicitud ante el SAT de cualquier cosa, 2 o 3 días. O sea, no te dilataban tanto los procesos. Me voy en esta parte de la historia, ¿verdad? Los cambios que se empezaron a implementar operativamente para esta aduana siglo XXI, que lo que buscaba era tener una aduana más tecnológica, tener una aduana que fuera utilizando ya temas de inteligencia artificial. Bueno, no se hablaba tanto de inteligencia artificial, pero sí se veía ya como que se veía venir y se hablaba de medios tecnológicos masivos que nos permitieran dar procesos más rápidos. Y se tenía un ejemplo bien claro, fíjense bien. A nivel internacional, hay ciertas aduanas que tienen rankings así del 1 al 10, ¿no? De que las mejores aduanas en procesos y sistematización y demás del mundo, y una de ellas es Singapur. En China tenemos como 3 también, que son aduanas muy rápidas, que gestionan sus procesos rapidísimo y que obviamente esto va generando que no sean lentos, que el criterio es cómo agilizamos los procesos y cómo hacemos que las revisiones no sean tan exhaustivas, pero que sí sean efectivas, es decir, aplicando tecnología, cómo hacemos que las revisiones sean efectivas sin que esto me atrase la operación. Entonces, en aduanas y en puertos como Singapur, en China como Qingdao, que son puertos muy rápidos, que son puertos que, híjole, mueven miles de millones de contenedores por minuto y que tienen medios tecnológicos para detectar cualquier irregularidad porque manejan diferentes tipos de rayos, gamma X, triple X y demás, ¿verdad? O sea, manejan mucha tecnología en las aduanas para efecto de los procesos. Pues bueno, eso era como una visión que se tenía en la aduana siglo XXI aquí, que justo también con el gobierno de Enrique Peña Nieto, o sea, hasta hubo pláticas y acercamientos en foros internacionales donde se habló de este tipo de casos, y pues de ahí que se empezaron a implementar temas como el DODA con el código QR, el PITA, ¿verdad? En su momento, en aduanas que tenemos donde sí tienen los arcos de revisiones de rayos gamma, o sea, cosas que se empezaron a implementar y que se estaba haciendo en infraestructura, obviamente una inversión para lograr el objetivo de hacer procesos de despacho aduanal más rápido. Entonces, durante esos, digamos, 12 años o cachito, que fue entre el gobierno de Calderón y Peña, pues más o menos el enfoque de la aduana siglo XXI iba muy similar. No hubo tanto cambio porque sí iba todo a una sistematización, sí iba todo a un tema de implementación de tecnología. Ahora, viene este retroceso enorme
cuando entra Andrés Manuel López Obrador, donde pues nos pone de seco tan, parándonos inicialmente con quitarle las facultades, crear una nueva Agencia Nacional de Aduanas, que es ahora que ya va enfocada a que sean los marinos y los militares quienes lo dirijan. Y entonces con esto traemos una serie de retrasos enormes. ¿Por qué? Porque la perspectiva que tenía la aduana siglo XXI es una perspectiva que tienen mucho la parte gringa, que tienen mucho la parte asiática, que es confiar en el importador, ¿verdad? O sea, aquí viene mucho el tema de que tú eres inocente hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Y entonces se da ese voto de confianza para los procesos, porque en teoría, pues los medios de control masivos iban enfocados a detectar específicamente ciertas cosas, pero se le da ahora sí que al importador que hace las cosas bien, pues el voto de confianza y todos estamos haciendo las cosas bien a menos de que se demuestre lo contrario, ¿no? Y era ese criterio. Ahora, con este cambio de gobierno que entra Andrés Manuel López Obrador y que mete la Agencia Nacional de Aduanas, pues venimos de una parte militar cuadrada, cerrada, que todos son culpables hasta que se demuestre la inocencia. Entonces ahí es donde vemos procesos lentos, revisiones mucho más lentas, desconocimiento en el tema de revisiones. Entonces, obviamente, pues, ¿qué pasa? Se brincan los procesos. Ahorita vemos incluso que, por ejemplo, un aviso de productos siderúrgicos que en la ley dice son 15 días para que te resuelvan, se van hasta el día 20, 30 y les vale. O sea, es como, pues, si no te resolví, ingresa a otro. Ahí puedes hacerlo. O sea, no tiene ese sentido de responsabilidad. Hay una apatía enorme y lo vimos con el tema de las manifestaciones en la aduana de Manzanillo y que continúan en diversas aduanas y sigue habiendo paros y ni siquiera salen las noticias y ni siquiera se menciona. Y nosotros que estamos en el medio, pues es como, oye, pues tienen tomada la aduana, ahorita no hay entradas, regresa la unidad, ¿no? Entonces eso va generando retrasos. Súmale esto, ¿cuántos miles de contenedores abandonados tenemos dentro de las diferentes aduanas de México? ¿Por qué? Porque evidentemente muchos de estos contenedores son, sí, que les pegó cambios y ajustes, desconocimiento, pero también una gran cantidad de esos contenedores abandonados son de todas las irregularidades que venían y que con esto que empezó a salir a la luz, pues ya dejaron y que movieron gente de las zonas y eran contenedores que metían de contrabando ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Pues movieron a las cartas internas de ahí de aduanas y ya no hubo quien les hiciera el paro de sacarlos y por eso están ahí abandonados, ¿verdad? Entonces, evidentemente, fíjate qué grave esta situación y no se ve y no se habla y no se dice por allá, ¿verdad? Porque luego todos se asustan que vienen y te amenazan. Entonces, pues bueno, esas son es como un poquito del contexto que te quiero poner para que más o menos entiendas y veas como la trazabilidad de la historia. Entonces, ahora, esta reforma de la ley aduanera, evidentemente con este gobierno que está proponiendo la reforma, que es el mismo del sexenio pasado, pues claramente sigue trayendo este mismo tema. Todos somos delincuentes, todos evadimos, no queremos pagar impuestos, hacemos irregularidades, entonces todos aquí son delincuentes, por lo tanto tengo que tener controles para que efectivamente solamente los que no sean delincuentes puedan pasar y me lo tienen que demostrar y demás. Entonces es un criterio que viene así y que todos estos procesos que están metiendo para hacer estas revisiones del contrabando a la evasión fiscal, para hacer del combate al huachicol fiscal, del combate a la corrupción, de bla, 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 vienen desde un criterio no de facilitación, sino de recaudación. Viene desde un criterio de tú eres culpable hasta que me demuestres lo contrario. Entonces, pues ahí estamos mal, ¿no? Desde ahí estamos mal porque pues ¿dónde está la facilitación? Y esto lo único que ocasiona es que evidentemente vaya a traer retrasos a los procesos, retrasos a las economías, retrasos a las empresas y que claramente lo vamos a ver súper afectado el país completo, ¿verdad? Completo. Entonces, vamos a ir ahorita a un pequeño corte y voy a tocar algunos puntos muy específicos, regresando ahora sí ya puntual de la propuesta de reforma para que
esto que te estoy diciendo pues ya empiece a tomar pues formita ahí, ¿verdad? Y que tengamos ahí los comentarios. Acuérdate que me puedes mandar por acá comentarios a través de Afirma Radio, también a través de la red social de Facebook o de Instagram, y aquí los vamos a revisar con todo gusto. Entonces, vamos a un pequeño corte y regresamos. Muy bien, seguimos aquí en tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en vivo, lo escuchamos a través de afirmaradio.com, pero todos los jueves subimos los programas que se grabaron o que transmitimos en vivo el día de hoy, y los jueves se suben a las plataformas como son Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Lo encuentras como El Ingenio no tiene fronteras. Mis redes sociales se llaman Mariana Madrid. Me encuentras en Instagram y en Facebook como LNI Mariana Madrid, y también las de mi empresa como M Madrid Consultores. También puedes seguirnos a través de nuestro canal de YouTube como M Madrid Consultores. Voy a ver, aquí vamos a mencionar las diferentes preguntas y comentarios que tenemos. Nos dice Ariana Torres: es alarmante ver cómo el gobierno actúa sin transparencia. ¿Qué garantías tenemos de que esto no es solo un juego de poder? Saludos a todo el equipo. Saludos, Ariana. Fíjate que, sí está súper alarmante. La verdad es que todas las modificaciones, yo de pronto ya me agobio tanto que justo la semana pasada duré como una semana sin ver noticias, sin ver nada. O sea, como que necesitaba ese detox, porque luego empiezas como a pensar y digo, nosotros que estamos aquí en el medio, de pronto digo, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya qué me voy a dedicar? O sea, te empieza a dar como que esta preocupación colectiva, no sé, es algo extraño. Pero bueno, finalmente creo que una de las cosas que podemos hacer es exigirles pues, principalmente a los cercanos que tenemos, ¿no? A las áreas que nos corresponden, locales, y de ahí nos vamos a los municipales y a los estatales, y pues de ahí nos vamos subiendo, ¿no? Y los que estamos en este sector también a través de las diferentes cámaras, como son las asociaciones de agentes aduanales, la Cámara de Comercio y demás. O sea, sí es acercarse a través de ellos y hacer mención, pues, de que cómo nos está afectando, que ha habido acercamientos, sí, pero pareciera que todas las cámaras les da miedo. O sea, a mí se me hace, me da como un tema de que luego tú como importador, ¿no? Te acercas a alguna de las cámaras y, oye, ¿sabes qué? Es que tenemos esta problemática y somos varios y ya vimos, y la cámara te dice, sí, te apoyamos, sí, mira, esto se puede hacer, sí, aquí. Y luego hay algún evento en donde están las autoridades a las cuales hay que mencionarles los puntos y, uy, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto. Y aquí la diplomacia, y no, pues la andan viendo ahí a ver qué lambisquean, ¿verdad? Entonces, pues sí da coraje, la verdad. Nos dice Santiago Pérez: la reforma a la ley aduanera parece más un intento de controlar que de mejorar. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Gracias por el programa. Así es una reforma que viene literal a controlar y recaudar. Nos dice Natalia González: ¿cómo puede el gobierno justificar esta reforma sin una consulta pública? Los escucho desde Querétaro. Saludos, muchos saludos, Natalia. Fíjate que según ellos, abren ciertas preguntas y campos dentro de la ANAM, pero nada directo en donde tú puedas decir, a ver, está esta consulta pública. Ahorita hay una consulta pública para efecto, pero de la revisión del TEMEC, que está contemplada desde que se llegó al acuerdo del TEMEC. Se dijo en el acuerdo que cada cierto tiempo todas las partes iban a revisar o iban a hacer una consulta con los usuarios del TEMEC, los importadores y exportadores, para saber qué cosas se tendrían que modificar, qué les está afectando, qué no, qué está bien, qué está mal. Y de eso ya los gobiernos iban a revisar todo y luego ya se van a sentar a platicar para ver qué reforma se tendría que hacer dentro del acuerdo del TEMEC. Pero esto es únicamente para TEMEC. Para tema de la iniciativa de la ley aduanera no hubo un acercamiento oficial como al usuario. Hubo ciertos acercamientos internos por debajo del agua y de la mesa con algunas cámaras y ya. Nos dice Sebastián: ¿alguien ha pensado en las consecuencias de esta reforma? Me preocupa el futuro de la democracia. Saludos desde Veracruz. Pues mira, creo que las personas que están dialogando sobre esto no están viendo el punto de vista del importador, no están viendo el punto de vista del usuario. Todos están enfocados a simple y sencillamente cómo recaudamos y cómo controlamos más. ¿Por qué? Porque son la visión de la autoridad. Jamás han tenido una visión desde el otro lado y está muy
muy cañón cuando nos acercamos a platicar. Yo a veces me acerco a platicar. He tenido la fortuna de conocer y platicar con algunos auditores y exauditores del SAT. Y cuando tú platicas con ellos, ves de verdad cómo está como, o sea, tienen como sus criterios súper cerrados y ya cuando tú les empiezas a exponer cómo funciona desde la parte de afuera, como que les cambia el panorama. Y es porque ellos, como siempre han estado en la función pública, solamente les da alcance para eso. No ven todo lo que hay detrás del proceso. Nos dice Regina, ¿qué mecanismos de control se implementarán para abusos en la reforma de la ley aduanera? Escuchando desde León. Gracias, Mariana. Regina, hasta ahorita, pues siguen los mismos en teoría. Que son los diferentes recursos de revisión, revocación que tenemos a través de los procedimientos administrativos, a través de la ley de procedimientos administrativos, pero realmente no menciona alguno en específico o algunos puntos donde pudiéramos nosotros tener un medio de defensa. Al contrario, incluso se presentó una reforma a la ley de amparo y a algunas otras leyes importantes que defienden nuestros derechos y pues por supuesto ni se diga el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Que pues bueno, ya salió ahí la primer cosa, ¿verdad? Con este presidente que la anterior presidenta de la Suprema tenía solamente 6, yo ya dándoles el chisme político, pero tenía solamente 6 asesores y este nuevo presidente ya dio de alta 73 en la nómina, 73 asesores, nomás para que vean la calidad de personajes que tenemos, ¿verdad? Nos dice Alejandro Hernández, la falta de claridad en esta reforma es preocupante. ¿Realmente están pensando el bienestar del pueblo? Saludos desde Chihuahua. Yo creo que no. Están pensando cómo recaudar más. Daniela nos dice, no entiendo cómo el gobierno puede salir tan adelante sin el apoyo del pueblo. ¿Qué opinan ustedes? Saludos desde Toluca. Yo creo que se meten tanto en su mentira que se la creen. O sea, de verdad a mí se me hace como impresionante. Y es que no hay un verdadero choque o no hay un punto de equilibrio ahorita con la oposición. Entonces eso es lo que está dándole más poder a los cambios que están haciendo. O sea, porque al final no hay alguien que esté dando el choque ahí con las cosas. Diego Martínez nos dice, no puedo creer que el gobierno esté considerando una reforma a la ley aduanera. ¿Realmente piensan que esto beneficiará al pueblo? Saludos desde Tijuana. Saludos, Diego. Yo creo que no. Nos dice Paola López, me parece increíble que sigan haciendo cambios sin consultar a la ciudadanía. ¿Qué pasa con nuestra voz? Gracias por abordar este tema, Mariana. Saludos, Paola. Fernando Ruiz nos dice, la reforma suena más como una estrategia política que una solución real. ¿Quién se beneficia realmente de esto? Saludos desde Guadalajara. Pues bueno, yo creo que ahí solamente se beneficia obviamente el gobierno con la recaudación, ¿verdad? Porque realmente a nosotros no nos están dejando muy fuera de. Entonces, bueno, voy a mencionar algunos cambios o algunos puntos importantes que se han estado considerando dentro de esta iniciativa de reforma a la ley, que como te mencioné, no es ahorita, todavía no entra en vigor, no se ha publicado ni es oficial, pero lo que nos habla uno es que ya se van a meter en teoría algunas herramientas electrónicas tecnológicas como son sistemas electrónicos avanzados, equipos de videograbación, programas controlados por IA, búsquedas masivas de información, bases de datos, que pues eso en teoría va a facilitar obviamente las auditorías de comercio exterior, ¿verdad? Que a qué vamos, a puntos de revisión. Alguien que se está afectando muchísimo es el tema de los agentes y agencias aduanales. ¿Cuál es la modificación aquí? Pues bueno, se le está dando al agente aduanal o se está presentando en esta propuesta de reforma que las patentes únicamente van a ser por 10 años, que cada 10 años se tendrán que generar pues actualizaciones, ¿verdad?, a las patentes aduanales, a las autorizaciones, y aparte se está hablando de una revisión continua en donde cada 2 años tendrán que hacer como una confirmación del mandato, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a poner un caso, todos los que somos profesionales, nosotros tenemos que tener una cédula profesional y algunas carreras profesionales cada cierto tiempo tienen que renovar su cédula y para renovar la cédula hay que presentar un examen de conocimientos donde se evalúe que efectivamente
desde tu ramo profesional sigues teniendo las habilidades, capacidades y conocimientos para desempeñarte como este profesional. Por ejemplo, los profesionales de la salud, es importantísimo, porque pues estamos hablando de temas de salud, ¿verdad? Entonces, algo así quieren meter aquí con el tema de los agentes aduanales. Ahora, el tema es que no se ha mencionado cuáles van a ser estos procesos de revisión continua, no se ha mencionado serían las condiciones para la vigencia de las patentes cada 10 años, porque esto se puede volver algo como muy canibalítico, ¿no? El decir, o sea, empezamos ahí con una competencia o con un flujo que puede, imagínate cada 10 años que estén cambiando de personas y obviamente en 10 años no es suficiente para que tú tengas el expertise de un agente aduanal. O sea, los que entraron, que se ganaron ahorita la patente, ¿verdad? Que compitieron y que se dieron de alta en el proceso de las patentes aduanales, apenas le están agarrando el rollo y yo creo que ni tienen idea ni tampoco tenían la experiencia suficiente para desempeñarse como agentes aduanales. Aunque el conocimiento lo hubieran pasado, es muy distinto a ya estar al frente de la agencia aduanal como agente aduanal, allá poder hacer todos los procesos, cumplimientos y demás en el orden de ideas de todo el tipo de operaciones que tienen que ser. Entonces, si cada 10 años va a estar cambiando, pues obviamente esto va a generar retrasos y procesos aduanales otra vez que le pegan al importador porque van a generar posibles errores que al final las multas las pague el importador. También algo que está importante ahí es que se está hablando, aparte de que ya el agente aduanal pues tiene obviamente mucha más responsabilidad dentro de la operación y que aunque ahorita ya son solidarios, ya la agencia aduanal y el agente aduanal pues ya van a entrar otra vez directo a si hay una multa, tu agente aduanal como responsable solidario pues tienes también toda la obligación. Se habla también de hacer un consejo aduanero, ¿verdad? El consejo aduanero será el que se va a encargar de todas las patentes, prórrogas, procedimientos, suspensiones, cancelaciones y todo de las patentes aduanales, que en teoría este consejo aduanero va a estar integrado por cuatro instituciones, que sería por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el SAT, por la ANAM y por una secretaría que es la Secretaría Anticorrupción. Entonces, estos cuatro serán los que decidirán todo el tema de las agencias y los nuevos agentes aduanales. Entonces, ese es uno de los puntos que se menciona y que viene muy fuerte. Y luego, tenemos también, ahora, para los importadores, otro punto en esta reforma es la responsabilidad solidaria de los socios y accionistas. Algo yo ya había mencionado por aquí hace como como 6 meses, yo creo, en un capítulo vimos las responsabilidades solidarias de los socios y también la importancia de los socios y accionistas que ya para todos los trámites de comercio exterior se están solicitando que estén actualizados al día y que tengan todo el orden de ideas. Entonces, ¿qué pasa ahora? En esta reforma en la ley aduanera ya viene un tema en el cual nos dice, ok, a ver, todos los responsables solidarios para el pago de impuestos, otras contribuciones, cuotas compensatorias, cualquier tema de multas y sanciones también van a ser los socios. Entonces, eso es súper, súper importante que lo tengamos en cuenta. En teoría, se habla también de un despacho simplificado en donde se van a estar, implementando los nuevos medios de control que tienen que ver con la utilización de IA y ciertos programas que no se ha dicho cómo se va a hacer. Yo me imagino que pues, como utilizamos ventanilla única, a lo mejor se le va a implementar algo ventanilla única para que sea pues más predecible o para que con el uso de inteligencia artificial sea más rápido. También se habla de esta digitalización ya de todos los documentos, como por ejemplo la manifestación de valor que va a entrar ya en vigor en diciembre. Y se está hablando también de que ya todo sea pues digital, que ya no sea en papel, ¿no? Esos son algunos de los cambios que hay. También importante, nos habla también de algunos cambios en el artículo 150 y 151, que son los causales para efecto del PAMA, en donde sí nos está hablando y le está pegando muy duro al tema de las normas oficiales mexicanas, ya con causales de PAMA más fuertes, ya sin tantas facilidades o sin facilidades en el embargo precautorio como las hay ahora. Por ejemplo, ahora, si tú no cumples con un etiquetado, por ejemplo, una norma de etiquetado y te aplican el PAMA, bueno, tienes la posibilidad dentro de 30 días siguientes a corregirlo, etiquetar, se cumple, pagas tu multa y sale tu mercancía. Ahora ya están quitando este tipo de facilitaciones.
Otro de los puntos importantes aquí es el tema de las operaciones temporales, que obviamente sabemos que las operaciones temporales se les están pegando durísimo todo el tema del IMEX, entonces también se están modificando temas de IMEX, régimen temporal, régimen de depósito fiscal y de recinto fiscalizado estratégico, que son 3 posibles regímenes donde hay facilidades en materia de pago de impuestos, porque en el IMEX pues no pagas el IVA. Con el depósito fiscal, régimen de depósito fiscal, tú pagas tus impuestos al momento de las extracciones, entonces otra vez estamos jugando ahí con temas de recaudación. Y en el recinto fiscalizado estratégico lo mismo, entonces son algunos cambios o ajustes que se han estado haciendo a través de los recintos fiscalizados y demás, y tratando de que pues ya exista un combate a la evasión fiscal a través de estos 3 regímenes aduaneros. Otro de las áreas que va a estar súper golpeadas, que ya lo hemos visto, es el tema del e-commerce. Ya hemos visto un montonal de retención de paquetes, hemos visto que se subieron los impuestos al 35%, pues bueno, siguen todavía procesos y cambios dentro de la ley aduanera para hacer esos ajustes. Entonces, son algunos de los puntos que se han estado manejando en esta reforma de la ley aduanera y que yo te quería platicar. Ciertamente no están entrando todavía en vigor, no están aprobados. Entonces, como yo les decía a un inicio, ¿no? A mí de pronto no me gusta como ponerme a estudiar tanto este tipo de temas, porque como todavía no son oficiales, pues es como que estamos llorando antes de que nos peguen y al final pues estamos saliendo al quite, ¿no? En las cosas. Claro, cuando ya se vaya a publicar o se publique, siempre habrá un lapso para que pues vaya ajustándose el proceso, y regularmente cuando son cambios tan abruptos en la ley, sí se da un proceso, un tiempo para que se vayan implementando esos cambios. Entonces, en ese tiempo será el momento en el que nosotros nos pongamos ahora sí a revisar, analizar cómo se tendrá que, ya con los parámetros en línea, ¿verdad? Porque ahorita no tenemos ni forma, nada más pues esto, pero no se dice ni cómo, ni cuándo, ni por dónde, ni nada. Entonces, ya que teniendo todos los parámetros, entonces ahora sí podremos definir la situación, ¿verdad? Entonces, pues bueno, te dejo con este programa del día de hoy. Y hoy te decía una frase: nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Pareciera que todo lo que platiqué el día de hoy es negativo, pareciera que todo lo que platiqué el día de hoy nos puede asustar, nos puede generar como pues obviamente este repudio social de las situaciones. Claro, es inminente que está ahí, pero también hay que pensar de manera resiliente, hay que pensar en, ok, esto viene, ¿cómo lo puedo abordar? Hay que ir pensando más allá con la estructura que ya tenemos. El conocimiento es poder, entonces entre más informado estés, más herramientas vas a tener para poder salir ante esta incertidumbre, ante las situaciones, y evidentemente pues que las cosas puedan ir caminando para ti de la mejor manera. Entonces me despido, soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras.